Pues qué gusto estar otra vez juntos, hermanos, y continuar recibiendo de nuestro Padre, ¿no? Lo que Él tiene. Si hubiera manera de saber qué porcentaje de la verdad hemos recibido hasta hoy, estoy seguro que quedaríamos sorprendidos de lo poquito que hemos recibido hasta este momento, dado que la verdad es del tamaño de Dios. Y ah, su interés obviamente está en que la vivamos y que comprobándola podamos entonces permitirle a Él establecernos en ella, ¿no? Vamos a dar gracias en este día. Eh, Padre, gracias por tu amor constante siendo derramado a nuestros corazones por tu Espíritu. Gracias por concedernos este tiempo juntos. Gracias por lo que tú vas a estar hablando a cada corazón y a través de cada participante en esta sesión de varones. Gracias por el varón perfecto, a quien has prometido conformarnos, en cuya imagen has prometido conformarnos a Él, a Jesús, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y tú eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, y a ti damos gloria en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues en este día, eh, en mi comunión con Abba, he estado escuchándole ratificar a mi corazón la importancia que tiene el que vivamos amor. Y voy a compartir un poquito de lo que él habla a mi corazón y lo que pone en mi corazón para compartirles. El caso es que el Espíritu Santo establece algo muy importante en dos pasajes en la Escritura. El primero son las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, donde él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y previo a eso, Jesús le dice al Padre que el Padre le ha dado a Jesús autoridad o potestad para dar vida eterna a todos los que el Padre le da. Y entonces él define, especifica qué es la vida eterna. Y nunca debemos, eh, primeramente, rehusar recibir la verdad que Jesús expresa. Y segundo, nunca debemos confundirnos respecto a qué es la vida eterna. La vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. Eh, y este conocimiento es de carácter vivencial. En otras palabras, el conocimiento al que Dios se refiere es estrictamente, eh, ocurre únicamente cuando tú vives lo que Dios es. Y fuera de esa vivencia no hay conocimiento de Dios. Bueno, ¿cómo sabemos eso? Porque el Espíritu Santo en 1 de Juan capítulo 4 dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor.
Entonces tienes aquí en estas dos escrituras una eh, revelación clarísima de lo que somos llamados a vivir como hijos de Dios, la vida de Dios. La vida eterna es la vida que Dios vive, es lo que Dios es. Y dado a que Dios no finge, no aparenta, no disimula, entonces si Él ama, Él es amor. Si Él, ¿te das cuenta? O sea, él es lo que vive. Él es lo que Él hace. Por eso Jesús dice, yo soy la verdad. Porque habla verdad, entonces, y es la verdad, y cumple la verdad, entonces puedes ver la congruencia tan perfecta que hay en Dios, ¿no? Bueno, vamos a permitirle al Espíritu Santo traer eso a casa, traerlo a tu corazón. Lo primero es que tenemos que aprender a escuchar con oídos de hijos. Sí, porque fuera de recibir correctamente la verdad, pues lo que recibimos es lo que el Espíritu Santo llama letra. Y la letra mata. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, Jesús dijo, miren, yo les dejo un nuevo mandamiento, uno nada más. Que se amen unos a otros como yo les he amado. Y al hablar esas palabras, Jesús establece que el propósito de toda su obra es que cada uno de nosotros podamos vivir lo que Dios es. Dios es amor. El que ama, como Dios ama, conoce a Dios. Y el que no ama como Dios ama, no conoce a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, si yo proceso, si yo escucho eso con oídos humanos, cuando Jesús dice, te doy un mandamiento, entonces lo voy a escuchar y lo voy a procesar como una orden, como una demanda que Jesús impone sobre mi vida, porque pues Él es el Señor y yo, en el ámbito humano, ¿qué soy en relación a Él? Pues tendría que ser el siervo, por lo menos, ¿verdad? El obligado a obedecer las órdenes del Señor. Y entonces el oído humano, el oído de esclavo, empieza de inmediato a buscar, vamos a tomar solamente dos posibilidades, ¿no? Aunque hubiera muchas más, pero vamos a tomar dos muy contrastantes para entender por qué es vital, y realmente esa palabra vital es muy a propósito, que aprendamos a oír correctamente a Dios. Estoy hablando de escuchar a Jesús decirme, este es el mandamiento que te doy, que ames como yo amo. Que ames a todos tus hermanos como yo te amo a ti. Si lo proceso humanamente, entonces, y lo quiero hacer, yo quiero agradar a Jesús, quiero obedecer a Jesús. Entonces, lo que voy a buscar hacer es buscar dentro de mí, ¿cómo le voy a hacer para cumplir este mandamiento que Jesús me impone? ¿Sí? Y entonces voy a tener mi propia interpretación de cómo amar, pero recuerden, él no dijo, ámense unos a otros, sino dijo, ámense como yo les amo. ¿Te das cuenta? Y eso eleva el nivel de la vivencia de amor
y de amar al nivel de Dios. Y entonces en este ejemplo en el que yo quiero hacerlo, quiero agradar a Jesús, quiero obedecerle, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo por amar a todos. Pero ese mejor esfuerzo nunca va a ser como Jesús ama. La letra mata. ¿Por qué? Porque el producto de todo ese esfuerzo va a ser un fracaso garantizado. ¿Sí? Vamos al otro extremo. Si yo no quiero obedecer a Jesús, si yo me opongo o sencillamente proceso la cosa y digo, pero pues ¿cómo? Es que eso no se puede hacer. Y ni el intento hago desde la plataforma humana, pues entonces también caigo en condenación, ¿verdad? Porque esas palabras van a continuar allí. Y en cualquiera de los dos ámbitos en el que yo me encuentre, en el esfuerzo de cumplir o en la desidia de no hacer caso, el enemigo se va a encargar de estarme eh, trayendo acusaciones y juicios y provocarme a juzgar a los demás que no están amando como Jesús ama. Hay personas que se lanzan en una cruzada, ¿no? De hacerles entender a todos lo que están fallando, lo que no están haciendo bien. Entonces, puede haber miles de variantes de estos ejemplos que estoy expresando ahorita, pero el punto es que si lo proceso humanamente, es imposible cumplirlo. ¿Sí? Ahora, pero Jesús lo habló y lo ordenó. Entonces, ¿cómo se procesa correctamente el mandamiento de Jesús? Y aquí tenemos que cambiarnos de ubicación y de perspectiva, no la del obligado, del esclavo, del siervo con su señor, sino la perspectiva de hijos divinos, ¿sí? En donde todas las palabras que Jesús nos habla no son demandas, sino son provisiones. Y quiero que por favor pienses en eso un segundo. No son demandas, son provisiones. Y ahí hay una diferencia irreconciliable entre las dos maneras de procesarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en Juan capítulo 8 Jesús dice, o capítulo 6, perdón, Jesús dice, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Fíjate la diferencia que eso hace. Las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida. Bueno, ¿cómo entendemos eso? Pues lo entendemos en el testimonio de Dios con su palabra. Y eso inicia desde el primer capítulo en la Biblia. Génesis capítulo 1. Empieza mostrándonos lo que sucede cuando Dios habla sus palabras. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Porque son palabras vivificantes, creadoras.
tan poderosas como Dios es poderoso. Entonces tenemos que entender que cuando Jesús habla las palabras del nuevo mandamiento, eh, es el mismo tipo de palabra. Es una palabra de provisión. ¿Sí? Es una palabra que te está asegurando la vivencia que Él está declarando. Y esta es la única manera correcta de recibir verdad. Y el punto con el que empezamos es la importancia, el interés y la dedicación de nuestro Padre a traernos a vivir amor, amor divino, vivirlo. Que tu espíritu, tu alma y tu cuerpo vivan el amor de Dios. Y que lo que Él es se manifieste desde tu corazón hacia todos los demás. Porque esa es la única evidencia de que conoces a Dios. ¿Sí? El que ama conoce a Dios, el que no ama no conoce a Dios. Punto y se acabó. Entonces, lo hermoso de esto es entender, a ver, entonces, en lugar de irme aquí al problema de, ay, es que sí, yo no amo suficiente, y no, pues como Dios, pues no, es que está difícil. O sea, todo el asunto humano que viene a nuestras cabezas, lo importante es entender que esto es una palabra de provisión y por lo tanto de promesa, ¿sí? Y lo que sigue es que tú elijas qué vas a hacer con esa provisión. ¿La recibes para permitirle a Dios cumplirla en tu vida o no la recibes? El tema de la vivencia de amor y su importancia en nuestras vidas, estamos yendo a la raíz, ¿no? Si no amo, no conozco a Dios. Entonces, la importancia de que yo viva lo que Dios es, se hace evidente. Porque si no conozco a Dios, ¿qué va a suceder? Pues Jesús advirtió, ¿verdad? Él dijo, en aquel día muchos me van a decir, fíjate cómo le van a decir, Señor, Señor. O sea, nunca le conocieron como su hermano mayor. Nunca le conocieron como el hijo del Padre que vino a hacer posible mi adopción y la tuya. Nunca se convirtieron verdaderamente a Jesús, sino que establecieron esta relación patronal con Él y van a venir y Él dijo muchos. Eso es terrible, ¿no? Terrible. Muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y Él va a decir, yo no te conozco, porque de ti no sale amor.
Eres obrador de maldad. Así que, resumiendo, ¿sí? Porque esto no es complicado. Toda palabra que Dios me habla es provisión. Es espíritu. Porque está diseñada para ser entregada ¿a dónde? ¿A qué parte de mi ser? A mi espíritu. Y es vida. El espíritu vivifica. La letra mata. Entonces vamos a establecer algo muy delicado, muy importante que tiene que entenderse por el trabajo del Espíritu Santo. Y es lo siguiente. Abandona el concepto del estudio de la Biblia por tu propia cuenta y capacidad. Porque eso es letra. ¿Sí? Inviértete en que el Espíritu Santo te revele la verdad que está en la Escritura. Eso es diferente. No estoy diciendo, bota la Biblia, ya no la leas. No. Estoy diciendo, permite una gran corrección. Entiende que para eso te fue dado el Espíritu Santo. Una vez que entiendes eso, mira, si vamos a traerlo a un esquema terrenal, ¿no? Para entenderlo. Yo no sé si alguien aquí habla chino, pero vamos a asumir que nadie lo habla, ¿de acuerdo? Y tú te encuentras con que pues ahora tienes que entender unos papeles que están en chino, pero se te proveyó un traductor y un maestro para que lo tengas claro, ¿no? Y toda duda y todo lo que necesitas entender se te haga entender. Sin embargo, tú mandas a volar al maestro, no lo ocupas y estás quebrándote la cabeza con un diccionario y tratando de adivinar qué dice el papel. Absurdo, ¿verdad? Absurdo. Pues eso es lo que hemos estado haciendo con el Espíritu Santo. Si cada vez que tú te enfrascas en tratar de entender la Escritura por tu propia cuenta o consigues otras ideas de otras personas sobre lo que dice la Escritura, estamos diciéndole al Espíritu de verdad, muchas veces, pero no te metas, yo lo hago. Y allí no hay vida. Porque la Escritura tiene que ser inspirada a tu espíritu por el Espíritu Santo. ¿Lo ves? Entonces, ¿Tu llave? Están colgadas ya. Juan Pablo, hay micrófonos abiertos, hermano. Así casi los corriste. Entonces, es tan importante lo que hoy estamos escuchando, lo que estamos siendo traídos a considerar, porque esto se trata de que lo vivas, ¿no? Todo lo que Jesús te habla es espíritu y es vida. O sea, es una provisión. La vivencia personal va a ser el producto de haber recibido correctamente lo que te habla Dios a través de su espíritu a tu espíritu. Y eso lo cambia todo, porque cuando Jesús me dice, ama como yo amo, y lo proceso en fe, o sea, fe quiere decir Dios va a hacer esto. Esto es algo que Dios va a hacer en mí. Entonces, me gozo, ¿no?
No me pongo a medir, ay, ya me la puso difícil. Pero me vas a traer a vivir lo que tú vives. ¿Me vas a permitir amar como tú amas? Pues fabuloso, ¿no? ¿Ves la diferencia? No entro en aprietos, no entro en, ay, qué bárbaro, sí me cargó la mano, sino entro en gozo. Gracias, gracias por darme este privilegio. Cúmplelo en mi vida. Y entonces, ¿qué hago? Pues sigo recibiendo. Porque la manera en que voy a ser traído a amar como Dios ama, Dios la tiene planeada, Dios la tiene provista. Él es el que tiene que producir eso en mi corazón, no yo. Yo tengo que permanecer abierto, dispuesto a que Él cumpla en mí esa palabra. Y van a abundar las oportunidades para que lo haga. Cada día es un día para que fluyas ríos de amor. Y Jesús nos explicó claramente, dijo, en particular con la gente que no te ama a ti. Y mucho más con aquellos que te odian, que te maldicen, que te juzgan, que te condenan, que te critican, que buscan tu mal. Ámalos. Esa es la provisión, ¿te das cuenta? Entonces, si entiendo que absolutamente todo lo que Dios me habla por su espíritu, a mi espíritu, Él se está comprometiendo a hacerlo realidad en mí. Y lo recibo de esa manera. Entonces ahora lo que sigue es aprender a permitir que lo cumpla. Pues se suelta una situación en la que el propósito humano o diabólico es provocarte. ¿Sí? Provocarte a lo que sea, a ira, a orgullo, a temor, a lo que sea. Ahí está tu oportunidad para permitirle a Dios cumplir su palabra en tu vida. Y lo que va a determinar si Él la cumple o no es si tú se lo permites en ese instante o no. Porque Él está presente, si tú le has recibido, Él ha entrado a tu corazón, a tu espíritu. Ahí está, listo para cumplir. ¿Sí? No hay distancia entre ti y Dios si eres su hijo. Entonces, ese es el momento en que tú vas a elegir y lo vas a hacer. ¿Sí? Porque elegir no darle su lugar a Dios, aunque digas, es que ni lo pensé, es que nada más me fui, pues eso fue una elección. Vas a elegir si le permites a Dios manifestarse en tu corazón. Lo peor que hacemos es, ay Padre, ya llegó esa situación, por favor ayúdame a amar. Si así no funciona. Amor, la persona amor, está en tu corazón. Y en ese momento lo único que tú necesitas hacer es, Padre, gracias por amar desde mi corazón a esta persona en esta situación. Y prepárate para vivir amor, porque va a fluir. ¿Sí? Este es el interés de nuestro Padre. Porque el que empieza a vivir amor, empieza a conocer verdaderamente a Dios.
Bueno, ¿qué hacer con todos los argumentos que surgen en nuestras cabezas? Pues qué interesante, ¿no? Que nuestras cabezas sean el problema. Lo importantísimo es entender que tu cabeza no debe gobernarte. No eres llamado a vivir desde tu intelecto, eres llamado a vivir desde tu espíritu. Y si aprendes a hacer eso, tu cabeza se va a ordenar. Entonces, aunque haya miles de argumentos y pensamientos y cosas que quieran arrastrarte fuera de comunión, todo lo que se necesita es que aprendas a permanecer en tu espíritu, recibiendo a Dios, ignorando todo este otro ruido aquí arriba, ¿sí? Y permitiéndole a Él reordenar tu ser, para que todo pensamiento sea traído cautivo a la obediencia a Cristo por su poder. El poder es de Dios en toda la vida divina. No se requiere ni un microgramo o nanogramo de tu esfuerzo. El poder es de Dios. La vida es Dios. Nuestra parte, de manera individual, es, ¿se lo permito o no? Vamos a escucharles, mis hermanos, qué les está mostrando el Espíritu Santo. ¿Quién quiere iniciar? Juan Pablo, adelante. Sí, lo que estaba escuchando, estaba pensando en algo que estaba yo ahorita haciendo, apoyando a una persona a distancia con con su equipo a reinstalar este sistema operativo. Entonces pensaba en eso pues como en mi vida, ¿no? O sea, funcionaba yo con un sistema operativo pues que ya está obsoleto, ¿no? Que está destinado, que solamente sabe fracasar, ¿no? Lo único que sabe es pues, hacer maldad, ¿no? Y no puede salir de ahí, ¿no? Entonces, lo que Dios viene a hacer es pues como que a cambiar ese sistema operativo, ¿no? Pero dentro del proceso de formatear, ¿no? El equipo, o sea, hacer mi espíritu, hay una parte que Dios, o menos así lo estoy entendiendo, no toca que es mi mente, donde está mi voluntad, ¿no? Y eso tengo que decidir yo entregarlo, ¿no? O sea, tengo que decidir yo estar en acuerdo con Él para que sea totalmente compatible con lo que Él es, ¿no? O sea, Dios me da un sistema operativo nuevo, pero yo tengo que aprender a usarlo, tengo que aprender a vivir con Él, ¿no? Entonces, explicaba yo a esta persona, igual pues que no entiende de esto, digo, pues es lo mismo que pasa con nosotros, o sea, pues te dan algo que pues es nuevo, no lo entiendes, no sabes cómo funciona, pues lo que te corresponde es aprender a entenderlo para después, en el ámbito divino no es para que lo ocupes, sino para que lo vivas en uno con Dios, en guianza, ¿no? Porque recibía yo también ese versículo de que el Hijo de Dios decía Jesús, ¿no? En Juan, no recuerdo qué capítulo, es como el viento, ¿no? Que no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Entonces uno está acostumbrado en el ámbito humano a tener el volante de las cosas, ¿no? Como que el control, lo que realmente nunca lo tienen. Entonces, en el ámbito divino no te dan ese. Entonces tienes que aprender a esperar la guianza, ¿no? Y es ahí donde la mayoría, bueno, al menos yo, he tronado, ¿no? Y es donde tengo que aprender como decías, ¿no? A permanecer en el reposo, en esperar esa instrucción. No es una instrucción, sino esa,
a considerar lo que mi Padre ya tiene preparado para que yo viva, ¿no? Y el recurso que Él tiene para que yo viva, que es Él mismo, y que pueda yo estar en acuerdo y operar en esa nueva existencia, ¿no? En ese nuevo sistema operativo cual ya tengo instalado, ¿no? Pero pues ya en ese entendimiento, ya en esa claridad, ¿no? Y en el convencimiento, ¿no? Porque de otra forma, pues aunque ya esté ahí esté operando, si no no está no está siendo entendido, pues no sirve, o sea, no lo puedes, no hay provecho en ello, ¿no? Es lo que estoy pues empezando a comprender. No sé si me equivoqué en algo, pero ahí estoy. Gracias, Juan Pablo. Ya eres una nueva creación. Y esa nueva creación, ese hijo de Dios, es respetado. Y es libre. No es esclavo. Nunca va a ser esclavizado. Entonces, siguiendo la analogía que tú nos presentas del sistema operativo, bueno, pues tengo que entender que la vida con Dios en mi espíritu es participativa, no es impuesta. Y el que tiene que elegir participar soy yo. ¿Sí? Entonces, si Dios es amor, Él ama. Eso es lo que Él hace. En el ámbito humano no se vive amor en realidad. Lo que la raza humana llama amor es completamente diferente a lo que Dios es. Pero en el ámbito divino, me toca a mí, ya soy compatible con amor. La nueva creación que soy está hecha para amar, para vivir lo que Dios es, pero unido a Él. Entonces, la elección de mi corazón debe entonces de tomar su lugar, porque si no la hago, en efecto estoy deteniendo. ¿Sí? O sea, hasta que yo no actúo para unirme a Dios, para que Él ame conmigo, para que Él manifieste lo que Él es, para que Él sea en mí, entonces, hasta que yo no tomo esa acción en mi corazón, en efecto le estoy diciendo no. Y eso quizá nos ayude a entender, ¿no? Mi estado normal, como nueva creación, estoy en la posición, en el lugar de la acción de abrir o cerrar, de permitir o no, de recibir o no. Esa es nuestra acción nada más. Y si recibo a Dios para que Él viva su vida en mí, la vida de Dios va a fluir. La verdad, la sabiduría, el poder, el amor, la paz, todo lo que Dios es. De eso se tratan nuestras vidas ahora. Pero tengo que aprender estas cosas básicas, sencillísimas, pero que son el fundamento de cómo funciona nuestra vida como hijos, ¿no? Y dentro de eso viene lo que hemos hablado hoy. Toda palabra que Dios me habla es provisión. Pero ahí viene otra vez, ¿qué hago con eso? ¿Sí? Así que maravilloso. ¿Quién sigue? Ricardo, adelante. Te quiero iniciar. Ok, ya. Yeah. Ahí estoy. Bueno, buenas noches a todos, bendiciones. Arrancando con el comentario que hace Cris en Juan 17, versículo 3, en donde la escritura indica, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Solamente para reforzar la idea, me parece que obviamente es importante entender la diferencia entre conocer y saber. Nosotros normalmente estamos mucho más enraizados en la palabra saber, que es algo que nos viene normalmente
a nuestra mente natural, es decir, el conocimiento natural humano o el saber natural humano que efectivamente se obtiene a través del aprendizaje. Como decía Chris, yo puedo venir a la Escritura a aprender la Biblia y a recibir verdades en mi mente, pero que no necesariamente son experiencias de mi propia vida. En este verso, si nosotros pudiésemos cambiar la palabra, conocer por saber, yo creo que vamos de alguna manera a recibir alguna diferencia de la connotación que implica conocer versus saber. Y aquí no dice el versículo, dice, y esta es la vida eterna, que sepan de ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. No dice que sepan de ti, sino dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y entre saber algo y conocer hay una diferencia diametral, porque yo puedo saber muchas cosas, pero no necesariamente conocer esas cosas, ¿verdad?, en el sentido de la experiencia. Por ejemplo, yo he estado en algunos lugares de México, no sé, seguramente en alguna de las ciudades que ustedes viven, no, pero estoy seguro que esa ciudad, si yo voy a Google o voy a la historia, allí va a estar y voy a conocer sobre esa ciudad. Pero el momento en que yo voy a esa ciudad, ¿verdad? Estoy hablando desde el conocimiento o desde el saber intelectual. Pero cuando yo voy a esa ciudad, yo voy a experimentar esa ciudad en otra dimensión, de tal manera de que yo voy a conocer la ciudad en experiencia, ¿sí? Y ahí es donde creo que es importante que tengamos en cuenta que el conocer que nos pone la Escritura en este versículo tiene que ver básicamente con la experiencia de la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Es decir, no es simplemente un conocimiento de algo que Él es, de algo que Él ha hecho, sino es la experiencia subjetiva de la vida de Él fluyendo a través mío. Es decir, Él expresándose y manifestándose a través de mi vida. De alguna manera haciendo realidad lo que el apóstol Pablo quiso comentar cuando dijo, porque ya no vivo yo, ¿verdad? Mas Cristo vive en mí. Y esto se hace latente, por ejemplo, cuando nosotros ya hablamos del tema del amor que también topaba Cris, ¿no es cierto? En donde el Señor nos manda a amar. Por ejemplo, Él nos dice en ciertos temas que seamos como Él. Por ejemplo, Él dice, sed santos como yo soy santo. El como yo es muy importante, que hay que tomarlo en cuenta. Él no dice que de alguna manera lo imitemos, porque ¿quién puede imitar a Dios? Sed santos como yo soy santo. O en otro lugar dice, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Es decir, Él no nos está invitando a que de alguna manera en nuestra vieja identidad hagamos algo que nos es imposible el hacer, ¿no es cierto? El como yo o como Cristo tiene que ver directamente con que Él es el que efectivamente lo está haciendo en nosotros. Pero en Filipenses 1:8, el apóstol Pablo nos dice algo muy importante, ¿no es cierto? Y él dice algo como esto a los filipenses, dice que él, perdóname que se me perdió la referencia, pero la debo tener aquí. Él dice que Dios le es testigo de cómo Él ama, ¿verdad?, a los hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Mira, Él ama con el entrañable amor de Jesucristo. Y ahí efectivamente Él nos demuestra que Pablo lo único que está haciendo es reproduciendo el amor de Cristo que está en Él. Yo les amo, dice, Dios me es testigo, como yo les amo con el entrañable amor de Jesucristo. Es decir, allí es donde nosotros debemos entender que el Señor nos ha dado esta vida de hijos para que nosotros nos relacionemos con las personas, nos relacionemos con el mundo, con la entrañable persona de Jesucristo, no con el entrañable esfuerzo mío, no con lo mejor de mi hombre natural, sino con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces yo me tengo que comenzar a cuestionar muchas cosas respecto de que si mi amor hacia los demás, si mi relación con los demás, de alguna manera está basada en lo mejor de mí,
en lo mejor del viejo hombre, o está basada en la entrañable persona de Jesucristo, que efectivamente es esta persona espiritual que hoy cada uno de nosotros tenemos en nuestra propia vida para que efectivamente Él se pueda manifestar. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros no solamente aceptemos las verdades que efectivamente la Escritura nos tiene que entregar, sino que éstas se tienen que convertir en realidades, porque hay una diferencia entre verdad y realidad, así como hay una diferencia entre saber y conocer, desde la perspectiva de la Escritura. Conocer tiene que ver con realidad, conocer tiene que ver con una experiencia interior, conocer tiene que ver con la entrañable persona de Cristo, efectivamente expresándose y manifestándose en mi vida. Tiene que ver con que el entrañable amor, el gozo, la paz, la paciencia y todo lo que Él es, efectivamente se exprese a través de mi vida. Ahora, cuando nosotros hablamos obviamente del amor, que Él es amor, la esencia de Él es el amor, digamos que Él no simplemente ama, sino que creo que es más profundo aún, porque obviamente Dios ama, pero Él es amor. En esencia, Él es el amor. Y la Escritura nos dice que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Es decir, Él ha sido derramado absolutamente en nuestra vida. Y yo sí quisiera un poco repasar también justamente la idea central de lo que es el amor, porque el amor desde la perspectiva humana, normalmente para cada uno de nosotros no es más que un sentimiento. A veces nosotros creemos que es ese sentimiento agradable que uno puede sentir para alguien, el amor. Pero de acuerdo con el libro de 1 Corintios 13, ahí efectivamente la Escritura nos habla de que el amor, ¿no es cierto?, no es necesariamente un sentimiento, sino que es una persona. Y cuando dice el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Es evidente que nos está presentando los rasgos de una persona, ¿verdad? El amor realmente es la persona de Jesucristo expresándose y manifestándose a través de nuestra propia vida. Y esa es la persona que nosotros podemos experimentar diariamente en nuestro diario vivir. Obviamente, y como bien decía Chris, tenemos todavía una carne que está allí, de alguna manera, queriendo en buen romance a veces inclusive reclamar la parte que le ha correspondido, y es algo que de alguna manera siempre nos está hablando y nos está molestando en nuestro crecimiento de ese conocimiento de Cristo dentro de cada uno de nosotros. Y allí es donde la provisión de Dios, y estoy absolutamente de acuerdo en el hecho de que la Escritura, bajo ninguna circunstancia la podemos ver sobre la perspectiva de mandamientos, porque cuando nosotros muchas veces venimos en el hombre equivocado a encontrar inclusive socorro, respuestas de parte de Dios, lo que salimos es más confundidos y más acusados, porque resulta que la Escritura, en lugar de volverse, ¿verdad?, la consolación o la provisión que Dios tiene para cada uno de nosotros, se vuelve más bien en aquella que me sigue condenando y me sigue juzgando. Y claro, ahí es donde otra vez se despierta el viejo hombre y viene el tema de que tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro, y comienzo de alguna manera yo a entrar nuevamente en el camino de las obras para tratar de, a través de mis propias obras y de mis propias decisiones en la carne, agradar a Dios o tratar de mantener una relación con Él que, como sabemos, por supuesto, va a ir al fracaso. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros pidamos que el Señor nos siga dando luz, porque todos de alguna manera estamos luchando, más allá de este conocimiento que efectivamente el Señor ya nos va dando, y es un conocimiento en experiencia, pero no es menos cierto también que seguimos siendo de alguna manera atacados por los agentes externos, es decir, para arrancar nuestro viejo hombre, porque nuestro viejo hombre, efectivamente, hoy por hoy, más allá del propio Satanás, que por supuesto está y hace su parte, es el que más nos estorba. Es decir, el viejo hombre
lo que está haciendo es intentando por todos los caminos de que nosotros no podamos ser partícipes de la herencia de la naturaleza divina que Dios efectivamente ha provisto y que están claramente tipificadas en las Escrituras. En realidad, la palabra del Señor es una palabra que sigue siendo viva y eficaz. Él lo dice. La palabra de Él no solamente que es espíritu y es vida, porque lo es, sino que además es viva y eficaz. Y el Señor dijo que mi palabra no regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo la he mandado a hacer. Entonces, la palabra del Señor hoy sigue creando. Yo creo que la provisión de la palabra de Dios, que la tenemos en la Escritura, no solamente es provisión, sino que sigue siendo creación. En algún sentido, Dios nos ha dado la capacidad, al ser hechos hijos de Dios, de administrar esa palabra a nuestro favor en función de que la palabra de Él es viva y eficaz y hace lo que dice, de tal manera de que nosotros en la mano tenemos la capacidad de que esa palabra siga creando en nosotros. Cuando el Señor nos dice que nosotros somos nación santa, real sacerdocio, y etcétera, eso no es mentira, eso es verdad. Eso lo podemos comenzar a vivir y puede comenzar a levantarse en nosotros como una realidad en la medida en que nosotros efectivamente le damos oportunidad al Espíritu que está viviendo en nosotros que haga realidad esa vida, porque el Espíritu está en nosotros para hacer realidad el amor del Padre y la gracia del Hijo y llevarnos a la comunión con el Espíritu, con el Padre y con el Hijo. Porque no olvidemos que donde está el Espíritu también está todo lo que el Padre es y está todo lo que el Hijo es. Y donde está el Hijo está todo lo que el Padre es y todo lo que el Espíritu es. Y donde está el Padre está todo lo que el Padre es y el Hijo es. Es decir, nosotros tenemos el privilegio de tener efectivamente en nuestro espíritu al Dios completo, en todo sentido. Él es el que ha sido derramado en nuestra vida y Él es el que va a hacer que la obra sea una realidad. Pero sin embargo, por supuesto que la lucha está allí, que la dificultad está allí, que las circunstancias por las cuales en un momento determinado nosotros tenemos que seguir viviendo se nos enfrentan, pero allí es donde efectivamente tenemos la capacidad y el poder de acudir a esta palabra viva y eficaz por medio de la fe que nos da el propio Señor, que genera en cada uno de nosotros, para que podamos seguir comprobando que la Escritura sigue creando dentro de cada uno de nosotros. ¿Y creando qué? Creando la realidad de alguien que ya está. Es decir, yo a veces me comparo con una escultura, ¿verdad? En donde el maestro lo que tiene básicamente es un trozo de piedra, pero él en su cabeza ya vio la figura, ¿verdad? En la escultura y comienza con el cincel, ¿verdad? A quitar todo lo que no es de él. Y efectivamente lo que se comienza a descubrir en mí es todo lo que yo sí verdaderamente era o todo lo que yo había sido concebido en el escultor. Es decir, de alguna manera, el Padre lo que ha hecho es poner la vida de su Hijo dentro de cada uno de nosotros. Y Él, como el gran escultor, ya ve a Cristo dentro de cada una de nuestra vida. Pero digamos que nosotros somos un Cristo en bruto, por ponerlo así, ¿ok? O somos una piedra en bruto, pero Él ve a Cristo en cada uno de nosotros. Y Él lo que está haciendo cada día en cada una de nuestra vida, ¿verdad? Es que a través de las circunstancias, a través de las luchas, de los temas de la vida, nosotros creyéndole a Él le damos la oportunidad para que efectivamente Él comience a quitar de nosotros todo aquello que no es Cristo y, oh sorpresa, Cristo comienza a emerger en nuestra propia vida como la realidad de lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que Él en nuestra propia experiencia comienza a ser una realidad y nosotros comenzamos a vivir la vida de Él. Es decir, vivimos la vida de Él no porque le estemos imitando, ni mucho menos, sino porque Él está fluyendo ya naturalmente dentro de cada uno de nosotros. Y ahí podemos decir, por supuesto, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para poder enfrentar cada circunstancia de la vida. Ahora, muchas veces es fácil hablarlo o decirlo así, tal vez como yo lo estoy comentando, pero en la vida diaria y en la experiencia permanente y continua, es un continuo creer. Yo diría que también es un continuo recibir, es un continuo estar efectivamente haciendo clic o estando, ¿verdad?, unido a la fuente, que es la vida, que es Cristo mismo, para que Él fluya en cada uno de nosotros permanentemente y Él se ocupe de cada circunstancia que nosotros tenemos que enfrentar.
El Señor va a terminar la obra que comenzó en cada uno de nosotros. Yo creo que también tenemos que descansar en esa realidad, porque es parte de su promesa. El Señor comenzó la obra en cada uno de nosotros y la Escritura promete que Él la terminará. Sí, seguramente hay momentos en los cuales nosotros estamos enfrentando nuestra carne y nos equivocamos. Pero lo importante es que sepamos dividir, sepamos comenzar a discernir lo que es del Espíritu y lo que es de la carne. ¿Por qué? Porque en esa medida seremos menos engañados, dependeremos más del Espíritu y efectivamente Él podrá hacer la obra diaria dentro de cada uno de nosotros. Amén, hermano. Gracias, Ricardo. Es tan vasto, ¿no? Lo que Dios nos ha prometido. Y por eso dijimos hace rato, es del tamaño de Dios. Y la parte importantísima es cómo doy los pasos que me corresponden para aprender primero a comprobar que esto en efecto así funciona, porque es la única manera en que vas a llegar a permanecer en ello, si lo compruebas. Y esta es precisamente la manera en que Dios hace las cosas, ¿no? Nos invita, si recibimos su palabra, la palabra trae la fe que nos permite creer activamente y entonces empezamos a vivir lo que Él nos dice y eso te convence, porque es una experiencia vivencial que te hace entonces empezar a ver las cosas de otra manera. Y por eso la importancia de no procesar estas cosas intelectualmente, ¿no? Si has nacido de nuevo, tu crecimiento necesita ser desde tu espíritu y por eso el Espíritu Santo dice, como niño recién nacido, desea la leche espiritual no adulterada y vas a crecer para salvación. Entonces, es maravilloso cómo el Espíritu Santo va conectando las cosas y trayéndonos a claridad. Pero como ya lo has dicho y lo hemos dicho, la importancia para Él no es convencer tu intelecto, tanto como primero traerte a la convicción de fe, ¿no? La fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no he visto. Lo vivo y entonces todos los argumentos que había en mi intelecto ya no funcionan. Perdieron su poder porque la vivencia divina truncó todo eso. Y ese método divino me encanta, ¿no? Porque no, yo veo a Dios desde este contexto, ¿no? Él no pierde su tiempo con cosas secundarias, dado que Él puede ir a la raíz de las cosas y cambiar las cosas desde allí. Y es precisamente eso lo que vemos a Dios hacer con nosotros, ¿no? Vívelo y tu entendimiento es renovado. Y eso es el corazón de la invitación de Dios a nuestras vidas, ¿no? Así que gracias a Él por eso. ¿Quién sigue? Tomás. A ver. Adelante, Tomás, ya te escuchamos. Gracias. Ricardo ya lo dijo todo y es lo que yo he estado realmente dejándome o permitiéndole a papá hacer en mí, en mi corazón. Y obviamente si algo ha salido de mí, pues no pudo haber sido amargura, ¿verdad? Definitivamente ha sido amor. No por mí, sino por esa... Él me da, yo le pido, yo le dejo, Él me da, y ahí la llevamos. Obviamente, Él tiene mucho que hacer en mí, pero lo que hace, lo hace bien. Definitivamente. Si algo sale mal, es porque todavía es de lo que yo traigo aquí.
Sí, ¿sí? sí, sí. Pero papá lo está haciendo y lo está haciendo bien. Todo lo que comentó Ricardo, ya no lo repito porque él ya lo dijo, y lo dijo de corazón, lo hizo como papá lo dejó escrito realmente y bueno, ya hablo por mí, él ya para qué hablo más de eso, pero el producto de papá en mi vida es amor. Insisto, si algo sale de mi corazón diferente, pues es producto de mi corazón, no es producto definitivamente de la obra de papá. Y una cosa es real, cuando amo, amo como él ama. A lo mero mero, de a Davis. Órale, pues ahí mañana Sí. platicamos a ver, espero. Gracias. No espero, creo que te va a ir bien. Gracias, Tomás. La evidencia, ¿no? La evidencia de la obra de Dios en un corazón siempre va a ser amor. Y el amor que Él vive contigo en estas áreas que ambos han mencionado del viejo hombre. Y solo cabe decir que en su momento el Espíritu Santo nos va a convencer de que ya no somos, de lo que ya no somos. Sí, ya no somos el viejo hombre. Y esa es la renovación del entendimiento, ¿no? Que ya no haya lugar en nuestro corazón ni en nuestro raciocinio para vernos en el viejo hombre. Y eso ¿qué hace? Pues eso te impide la acción del viejo hombre y te ubica, no te obliga, pero te ubica en la necesidad de recibir a Dios. Porque el nuevo hombre es todo lo que sabe hacer, no vive solo, no puede agarrar y irse a hacer cosas por su cuenta. El nuevo hombre vive unido a Dios, estrictamente. Es su única acción, es recibir, es permitir, es manifestar a Dios. Y eso es maravilloso, es un ser maravilloso, ¿no? Entonces, si cualquiera de nosotros está batallando con este asunto del viejo hombre, lejos de buscar cómo superar esa situación, lo más importante es escuchar el testimonio del Espíritu de Dios a tu espíritu. Es Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Y ese testimonio lo que busca es que te ubiques, que te identifiques como tal y que te consideres o reconozcas muerto al pecado, muerto el viejo hombre con Jesús fue deshecho, destruido, y entonces como hijo, en mi corazón lo que ocurre es algo maravilloso cuando estoy ubicándome como hijo y ocurre incontables veces al día, porque en los procesos de pensar, de meditar, de actuar, de lo que sea, ¿quién lo está haciendo? Entonces, debo estar ubicado en mi identidad como hijo de Dios. Y eso me lleva a escuchar, entonces, a recibir. No, el Hijo Divino no puede hacer nada por sí mismo, son palabras de Jesús, sino aquello que el Padre le muestra. Y entonces tenemos que aprender a vivir en esa interacción constante, ¿no? Y es muy, muy hermoso aprenderlo, porque ese es nuestro asunto, es aprender a vivir lo que ya somos, aprender a vivir la nueva creación. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Benjamín, adelante. Ya te escuchamos. Sí, bueno, dos comentarios muy rápidos. Les quería compartir, ¿no? Precisamente esta semana se me hace maravillosa esta plática porque yo he estado viviendo mucho lo que es la provisión de papá y papá me traía un versículo, honestamente no recuerdo dónde está en la Biblia, no tengo mucha experiencia con la Biblia, he leído
poco, pero como decía mi hermano Oscar, lo que hace papá lo hace bien, ¿no? Entonces lo poquito que he leído se ha quedado en mi corazón y papá me trae ese versículo que dice que, bueno, la fe que Él nos da sobrepasa todo entendimiento humano, ¿no? Y yo lo escuché, pero pues ahora entiendo que fueron letras cuando lo escuché, ¿no? Sin embargo, me tocó vivirlo esta semana porque hasta algún hermano en una plática le comentaba que, bueno, mi mente había estado viendo una comunión maravillosa con papá y de repente mi mente se empezó a manifestar en el viejo hombre con muchas dudas, ¿no? Y dudas desde cuestiones absurdas, realmente, desde preguntas que hice yo desde chiquito que se referían a Dios y por alguna razón se vienen a mi mente, o sea, a hacer mella y a hacer todo, pero ese versículo venía a mi mente porque precisamente no puedo explicar cómo es que mi mente estando tan agitada, yo estoy viviendo mucha paz. O sea, es como si yo supiera, ya entendí realmente que esta duda es temporal y que papá ya proveyó la fe para salir de esto. Entonces, eso es lo que he estado viviendo esta semana y se me hace increíble, además ilógico, pero sigue me encanta que es ilógico porque sigue precisamente pues este versículo. El papá nos dice que pues la fe que sobrepasa todo entendimiento humano y esta semana papá me llevó a entenderlo de esa manera. O sea, sí, mi mente está muy agitada y todo, pero yo tengo paz. O sea, yo sé, bueno, pues tú muévete todo lo que quieras. Yo estoy aquí con mi papá, yo le creo a mi papá. Y ha sido algo muy padre porque pues si yo le explicara eso a otra persona, yo creo que me tacharían de loco, pero pues yo sé que ustedes sí entienden, entonces me encanta poder compartirlo con ustedes. Y la otra era del amor de papá. Yo tuve una experiencia muy, muy, muy preciosa. Me tocó estar en una llamada con un hermano y en ese momento él me comenzó a contar cosas, pues muy fuertes, ¿no? Que en otra situación yo hubiese juzgado o hubiese tachado, o hubiese puesto mi dedo, como eso no se hace, o tú bien decías, ¿no? Tanta gente que hay que se da en la cruzada de decirle a la gente que está haciendo mal y todo esto, y yo era buenísimo para eso además, y completamente errado encima de todo. Pero fue muy bonito porque yo le empecé a escuchar y le empecé a escuchar y me di cuenta que pues no le estaba escuchando yo, más bien le estaba escuchando mi papá. Y un amor, pero que no puedo explicar, o sea, que obviamente no entiendo, me sobrecogió y, o sea, y le hablé a esta persona con un amor tan bello y tan precioso, pero lo más bonito que me sucedió en ese mismo momento fue que mi papá me dijo, cuando su amor estaba fluyendo en mí, mi papá me dijo, así te amo yo. Y me explicó en ese momento cómo él me ama y, o sea, no tengo palabras, pues. Cada vez que tengo dudas, de hecho, regreso a ese momento y me lleno completamente otra vez, o sea, fue algo maravilloso y me encanta el plan de papá, ¿no? Porque pues no solamente fue bendición para la persona con la que estaba yo hablando, sino ese plan maestro que él tiene, ¿no? La bendición para mí mismo. Papá me dijo así, certero, bueno, así te amo yo. Y wow, o sea, me maravilló, me dejó pues sin palabras, como justo ahorita, ¿no? Pero sí es algo muy bonito y bueno, y no quiere decir que eso vivo todo el tiempo. Eso es lo que anhelo de todo mi corazón y eso es lo que estoy buscando, ¿no? Aprender a recibir continuamente porque en la contraparte hace 2 días, pues, fue muy curioso porque todavía estaba muy bien y yo, bueno, vamos muy padre y todo. Y manejando se me atravesó un individuo y se salió el viejo hombre, pero no me dio tiempo ni de escoger, ¿no? Y empecé, mira, y tú y yo, y por y poco y me bajo, y bueno, todavía soy de Villahermosa, creo, me queda algo en la mente. Pero pues luego me paró papá y me pude tranquilizar y mi hija venía conmigo y le dije, mamita, no hagas eso, y etcétera, etcétera. Pero está la contraparte, ¿no? Sí seguimos en esa batalla, o sea, vamos a experimentar yo creo que el amor de Dios y también vamos a tener otras partes donde Dios nos va a mostrar, bueno, pues todavía queda aquí cochambre y nosotros tenemos que decirle, papito, adelante, límpialo.
Pero pues hay que gozar. Yo creo que el aprendizaje es lo más padre, ¿no? Lo que he estado sintiendo yo, que estoy realmente gozando el aprendizaje y ya no lo estoy sufriendo ni tengo miedo de lo que venga. Ya me encuentro agradeciendo. Gracias, papá, qué bueno que viene esto. Ya lo vi, ya lo entendí, límpialo. Adelante, por favor. Entonces, bien diferente la perspectiva eterna y la mortal, ¿no? La del humano. Bueno, perdón, ya me alargué un poquito, nada más eso quería compartir. Muchas gracias, Benjamín. El testimonio de Dios formando en ti a una persona compatible con Él y convenciéndote en las vivencias que tú le permites tener contigo. Y eso es importantísimo, las vivencias que tú le permites tener contigo. Él anhela que sean siempre. Por eso es vida eterna, ¿no? Quiere decir sin interrupciones. Pero cada uno vamos aprendiendo este asunto de el que acepta soy yo, el que permite soy yo y el que no permite también soy yo. Y lo hermoso de nuestro Padre es que él no se frustra y te dice, no, pues ahora sí vienes, ¿verdad? ¿Qué pasó con aquella vez que no me dejaste? Sino que Él está listo para continuar su obra, como ya hemos escuchado, ¿no? Lo que Él empezó lo va a perfeccionar. Juan Pablo, tú ibas a comentarnos algo más, me parece. Sí, precisamente era Si esa sigue parte. Max después de eso. Ok. Un momento, voy a participar. Les decía que la parte que decía Benjamín, ¿no? De la parte opuesta, ¿no? A lo que estaba viviendo, ¿no? Muchas veces, como también comentaba Benjamín, ¿no? Dios te da, participa, ¿no? Del amor de Dios con otros y tú vas así como que pues, estás contento y estás participando, estás en comunión con Él y demás. Y vas, ¿no? Y Dios te guía a amar, ¿no? A hacer amor con Él, con otras personas. Pero también está el punto en que no necesariamente las personas a las que tú eres guiada a amar con Él están obligadas a recibirlo bien. Entonces, me ha tocado el caso, ¿no? Contables veces de esto, ¿no? Y he estado en esa escuela de aprender a permanecer para que lo que sigue, vivirlo con Él, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces he elegido equivocadamente, ¿no? Pero bueno, estoy en esa escuela de aprender la disciplina, de continuar escuchando a mi padre y no engancharme, ¿no? Con esos dardos o con los argumentos que a veces pues, están aquí mismo, ¿no? Ni siquiera en la otra persona, ¿no? Y que me son permitidos vivir para que yo elija, como decía Benjamín, ¿no? O sea, padre, pues límpiame, ¿no? Pero la mayoría de las veces sí me he ido de boca, ¿no? O sea, y pues ya, pues, al rato, ¿no? Pues ya papá me hace entrar en razón y demás y ya, pero sí, pues en el anhelo, como comentan, ¿no? Pues es no llegar a ese punto, ¿no? O sea, sino que esto sea eterno, ¿no? Entonces, todavía me encuentro, tengo que ser sincero, ¿no? Estoy entendiendo estas verdades, las recibo y todo esto, pero estoy en esa escuela, ¿no? Pero creo que cada vez va siendo más evidente, más claro y cada vez Dios está convenciéndome más, ¿no? De cómo es esto, ¿no? Y de la provisión que Él tiene, ¿no? Para que yo pueda, pues, o más bien para que Él pueda llevarme a la estatura del varón perfecto que es mi hermano Jesús. Y nada más ahí, comentario. Gracias, Juan Pablo. Parte de crecer es este asunto de ser traídos a entendernos en la realidad de Dios y el hecho de que Dios ama a toda la humanidad todo el tiempo. Y una enorme cantidad de la humanidad
no lo ama a él. Todo lo contrario. Entonces, tenemos que estar clarísimos de que cuando Dios ama contigo, no debe haber en nosotros la expectativa de que la persona o personas a quienes Dios está amando desde tu corazón te correspondan. Eso es algo humano, ¿sí? Buscar esa correspondencia. Y Jesús habló de eso y él dijo, mira, si amas a los que te aman, ¿en qué eres diferente de los demás? Si bendices a los que te bendicen, ¿en qué eres diferente de los demás? Si haces bien a los que te hacen bien, ¿en qué eres diferente de los demás? Y nos lleva directamente a esto que tú hablas, ¿no? Entonces, cuando vives situaciones así, cualquiera de nosotros debemos saber, en efecto, que esto es el programa de nuestro Padre, de llevarnos a esas vivencias no correspondidas para limpiarnos de esa expectativa humana y traernos a aprender a permanecer amando, aun cuando la respuesta es completamente al revés, ¿no? O sea, haces un bien y te hacen mal como respuesta a haberles hecho bien, estás en el camino correcto, pero vívelo en Dios. Porque si tienes una expectativa, pues ahí abrimos la puerta a cosas innecesarias. Max, no sé si ibas a comentarnos algo. Sí, Cris, Adelante. pues yo he estado escuchando esto, he escuchado pues todo lo que papá nos ha dado y me doy cuenta de que todo, de que en primera él conoce lo que él creó, no se le escapa nada. Nosotros como su creación, pues a lo mejor pensamos diferente, ¿no? En lo humano. En lo humano, ¿por qué? Porque nos desconectamos simplemente, ¿sí? Pero todas las cosas que él creó para nosotros, pues son, en primeramente, fáciles. Segundas, son verdad. Y aparte de ser fáciles, pues son gratuitas. Lo único que tenemos que nosotros, como dice él, como bebés, es recibir. Y vivir y fincarnos en esa verdad. Porque realmente, pues todo es muy sencillo. Nada es complicado. Nada es complicado. Inclusive lo que decía hace rato, ¿cómo se llama? No me acuerdo de su nombre ahorita. Decía el hermano que todas las cosas las hizo para nuestro bien. Que todo lo que él creó es perfecto, ¿sí? Pero en esa perfección nos dio un libre albedrío. Y nosotros lo único que tenemos lo único que tenemos que hacer es tomar de lo que él nos está dando, ¿sí? De lo que él es, para vivir realmente lo que él quiere que seamos, sus hijos. Y como hijos, lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Y yo lo vivo en provisión, en todo. En todo. Y le doy gracias todos los días. Y le digo, papá, pues, gracias por todo. Como dice su palabra, gracias por todo. Y solamente creyendo lo que él dice. La verdad. Creyendo en su verdad más bien. Creyendo y recibiendo lo que él me da. ¿Sí? Amándolo y sintiéndolo en mi corazón, sintiendo ese amor. Alguna vez decía alguien, y me encantó eso, ¿no? Dice, pues es que la palabra de Dios versa sobre dos cosas. La primera, dice, es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todos tus pensamientos. Y la segunda, pues es amar a tu prójimo como a ti mismo.
Y eso me gustó, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues sí, la palabra de papá versa en eso, ¿no? Amar a nuestros prójimos y amarlo primeramente a él. ¿Sí? Entonces, es bello platicar con papá. Creo que nos entiende y sobre todo, pues nos guía si nosotros queremos. ¿Y cómo nos guía? Pues a través de la verdad solamente, porque él dice que él es la verdad. Vivir en él y estar en él. Pues ese es mi comentario. Y bueno, ese es mi comentario y lo que yo sí quiero recalcar es que las cosas, lo que él nos da es fácil y gratis. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Max. Efectivamente, y por eso hablábamos de aprender a procesar todo lo que nos es dicho como provisión. Si una provisión asegurada, que tú no tienes que saber cómo hacerle, tienes que prestarte a ser guiado, a vivirlo, cada vez. Porque cometemos otro error que es, no, ya viví eso, yo ya sé cómo hacerle. Y luego no funciona. Porque te das cuenta, esta es la tendencia humana de ser autónomos, en lugar de crecer en ser uno con Dios. Y por eso la manera en que nos es provista la verdad, la manera en que Dios se da a nosotros es cada vez, y eso hace las cosas realmente muy sencillas. ¿Sí? No tengo que acumular un montón de maneras de hacer las cosas como en el ámbito humano, sino hay una sola cosa que hacer, es abrir mi corazón. Padre, ¿qué quieres hacer aquí? Fíjate la diferencia, no es ¿qué quieres que yo haga? Es ¿qué quieres tú hacer aquí? Porque ya no estoy buscando ser el actor, ya tengo quién va a hacer las cosas en mí. Eso es lo que Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras. Entonces, como mi maestro, Jesús me está enseñando a que si Dios habita en mí, Él está en mí para hacer sus obras. Bueno, entonces necesito ya abandonar el asunto de andar haciendo las mías para que las obras de Él se cumplan. Y lo que habló Benjamín, por ejemplo, de esta experiencia que tuvo, donde se presta y se da cuenta que Dios está escuchando a esta persona y Dios está amando a esta persona en él, en su corazón, en su ser. Y finalmente Dios le habla a su espíritu y le dice, así como estoy amando a esta persona y tú lo estás sintiendo, estás viviendo mi amor, así te amo a ti. Wow. Y sí, Max, recibimos el asunto de que es gratuito. Y es fácil porque es Dios haciéndolo. Qué maravilloso. No sé si nos falta alguien más esta noche. Adelante Jesús y luego Marco. No, es que vas a tener que abrir tu micrófono, Jesús, porque yo no lo puedo abrir. Está cerrado todavía. ¿Allí? Ya, ahí te escuchamos. Ok, antes que nada, buenas noches. Buenas noches desde acá de Progreso. Yo quisiera comentar, una parte de mí cree haber vivido algo y a veces me siento confundido y eso me ha traído un conflicto interno. Hace un tiempo mi esposa y yo visitamos a una persona, a una familia, y vimos las condiciones en que vivían. Y cuando vi a los niños que andaban allí jugando y los vi en las condiciones en que vivían, yo sentí dentro de mí, fui movido a misericordia, digo yo,
y en su momento yo sentí en mi corazón que debía ayudarlos de alguna manera. Entonces me puse de acuerdo con mi esposa y convenimos en comprarle unos zapatitos, comprarle una ropita y unos juguetes al niño y a sus hermanitos. Y lo hicimos y me sentí bien, me sentí muy bien. Y ayer estoy hablando de una señora que ayuda a mi esposa a limpiar la casa. Entonces, ayer que regresé del trabajo, me encuentro que la señora traía a su nietecito, que es el niño a quien yo me sentí movido a misericordia. Y lo cargué, le digo, ¿quieres que te puedo cargar? Y me dice, sí, me dio los brazos y yo lo cargué. Y el niño se recostó en mi hombro y yo me sentí embargado y lloré. Lloré profundamente. Me fui al baño de mi casa y le preguntaba yo a mi padre, ¿qué es esto que estoy experimentando? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Había una mezcla de emociones allí, una mezcla de sentimientos. Esto es por una parte, como decía aquí el hermano que está allá en Canadá, Benjamín creo se llama, ¿no? También la contraparte, está otra contraparte, ¿no? Llego con mi esposa desde hace un tiempo, nos congregamos en una iglesia y cuando en una ocasión me invitaron a mí a que yo participara en invitar a ofrendar y a diezmar, lo tomé de una manera, creo, humana. Me sentí como tomado en cuenta, como considerado como un miembro dentro de la iglesia. Pero en mi corazón yo no sentí que debía estar haciendo eso. Mi corazón no estaba, y aún no está, tengo ese dilema, ese conflicto. Siento que sí soy llamado cuando veo una situación como del niño o de los niños que expresé, pero cuando se trata de estar, y propiamente hablando de varón a varón, de que se me invite a diezmar y se me invite a ofrendar y se me invite, yo entro en conflicto y eso no me trae a paz, me trae en culpa, me trae estaré haciendo bien. Todavía anoche yo lo comentaba con mi esposa, no lo había yo comentado eso que estaba yo sintiendo. Y ayer lo comentaba con mi esposa y por un momento me sentí liberado de no estar reteniendo eso en mi interior al franquearlo con mi esposa. Ella no me condenó ni nada, ¿no? Pero sí se quedó muy en silencio. Entonces yo le preguntaba a mi papá, me siento así, me siento mal. Papá, en mi mente me gana el pensamiento de, yo no creo que tú estés esperando el dinero que yo gano. Y por otra parte me entra la condenación y digo, híjoles, no estoy siendo agradecido con mi papá. Entonces, he estado sufriendo esa parte bastante y así como gocé ayer y me llevó, hoy que fui a hacer mi trabajo, Dios me llevó en la mañana. En una de las anteriores sesiones comentaste, Cris, que desde que despertamos, gracias Padre porque estoy vivo, gracias porque me sostuviste durmiendo, gracias por las obras en las que me vas a poner a andar hoy, yo sé que tienes provisto todo. Y yo fui a ver a una persona a un puerto cercano aquí a Progreso, y cuando entro a su oficina estaba su hermano, su papá, oye, qué bonita oficina, y empezamos a platicar y de buenas a primeras empiezo a sentir que ellos están en un dolor porque la esposa del Señor murió y los muchachos están así como que ya en conflicto con papá y empiezo a hablarles a ellos del amor del Dios que no está esperando de nosotros más que le creamos, del Dios que no condiciona su amor y me veo hablando y hasta unas lágrimas allí y reconfortando
Entonces estoy un poco confundido, hermanos, y hasta me puse un recordatorio el día de hoy en mi celular. Yo tengo que tocar este tema en la sesión con mis hermanos y esperar que... Sí le he dicho, papá, dime qué quieres que yo haga. Y luego cuando te escucho hablar, Cris, que no es que quieres que yo haga, sino que vas a hacer tú. Entonces, yo creo haberme explicado en toda la maraña que está pasando en mí. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Gracias, Jesús, por compartirnos el testimonio de lo que Dios está haciendo en ti y el proceso en el que Él te está llevando a conocerle. Y parte del asunto que tenemos que cada uno entender es cuando hay estos asuntos en los cuales no tenemos certeza, no tenemos claridad. Jesús fue claro, dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él te va a guiar a toda verdad. Entonces, esto se refuerza todavía más en 1 Corintios capítulo 2, donde dice que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y nos habla de la enseñanza del Espíritu, cómo el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo que Dios pone en mi corazón para decirte es que Él está trabajando en tu corazón el asunto de propiedad. ¿Sí? Porque el asunto no es tanto ofrendas, diezmos, sí o no, y todo el debate de eso, ¿no? Sino es entender que cuando venimos, en las palabras de Jesús está la respuesta. Él dice, Padre, Juan 17:10, Él dice, Padre, todo lo mío es tuyo. Y todo lo tuyo es mío. Y me encanta ese 100%, ¿sí? Que es parte de cómo vamos a venir a vivir la vida en uno con Dios. Entonces, en mi escuela personal con Dios, Él me ha aclarado que en nuestro caminar como hijos, venimos a esta realidad con Él, donde ya no hay esta división de un porcentaje es para Dios y el resto es mío, como era en el antiguo pacto, sino es todo yo soy de Dios. Y por lo tanto, todo lo que está en mis manos es suyo. Entonces, hoy yo comí, hoy yo compré, hoy yo actué en lo que es de mi Padre. Todo es de Él. Y eso me lleva a respetar sus finanzas en el 100%, no en el 10%. Y a ser guiado por Él en cómo Él las quiere usar. Entonces, cuando Él te guía a ofrendar o Él te guía a lo que sea, es su dinero. Y hay una libertad hermosa en eso. Y esto es algo que Dios va a confirmar y establecer en el corazón de cada hijo. Pero de lo que podemos estar absolutamente seguros es de las palabras de Jesús. Si voy a ser hecho conforme o idéntico a Jesús, entonces así como todo lo de Jesús es el 100% del Padre y todo lo del Padre es el 100% de Jesús, lo mismo ocurre conmigo. Lo mismo ocurre con cada hijo. Y cada uno vamos a ser traídos a esa vivencia. En lo particular, en la manera en que Dios lo quiera hacer y esta es lo que escucho en mi corazón para compartirte, Jesús. Que Abba está trabajando en algo más grande de lo que tú has estado enfocando, pero no te ha dado paz al respecto porque Él no quiere que te quedes en ese asunto, en ese esquema, ¿no? De lo tuyo y lo de Dios, sino que entres a la vivencia plena,
donde eres heredero de Dios, pero como heredero, propiedad también de Él al 100%. Y eso trae una libertad maravillosa. Marco, te escuchamos, hermano. Sí, gracias. Gracias. En estas últimas 4 semanas he estado viviendo algo muy fuerte, muy intenso con mi padre. Él me ha ido revelando y mostrando lentamente lo que ha estado pasando en mi vida y cómo yo desde muy chico me llené de amargura en mi corazón por las vivencias que tuve con mis padres en mi familia de origen, que fue deshecha por el enemigo. Y en este tiempo tengo la impresión de que Dios está queriendo arrancar esas raíces de amargura que han contaminado pues mi alma y mi cuerpo, que está muy dañado, muy deteriorado por esta enfermedad de la diabetes desde hace 22 años. Y entiendo que Dios está tocando cosas muy profundas de mi corazón. Y con mucha ternura mi padre, en diálogos, en pláticas que hemos tenido, me ha ido llevando poco a poco más profundo en esta. Me preguntaba con mucha delicadeza, bueno, estás claro que la amargura es producida por un sentimiento de haber sido víctima. Y yo dije, sí, ya me queda muy claro que sí. Y me dijo, pues siempre que hay un victimario, pues siempre que hay una víctima, dice, hay un victimario, alguien que le hizo daño, que lo lastimó, y entonces me preguntó, ¿quién crees tú que es el que te hizo víctima, el que te victimó, ¿no? Y fue una pregunta muy fuerte porque me llevó a darme cuenta de que yo me sentía víctima de Dios, que yo en cierto momento sentí que Dios había sido injusto, que había permitido y que había un enojo inconsciente en mi corazón contra Dios. Y bueno, esta es una experiencia muy fuerte, muy fuerte para mí. Años yo estuve reprimiendo ese sentimiento. Yo tenía ideas equivocadas acerca de mi padre, de que si yo me enojaba con él podía matarme, ¿no? Desaparecerme, eliminarme, ¿no? Y lo cual era pues un engaño en mi corazón, porque mi papá no es así. Y el estar enfrentándome a estas cosas tan profundas me ha desestabilizado físicamente,
ando con muchos problemas físicos, pero siendo tratado con mucha y esto me impresionó mucho que el día de ayer por la tarde que estábamos platicando, o el día de antier, no sé ya ahorita, me dijo mi papá con mucha humildad, ya después de haberme hecho entender todo esto, que me dice, Marco, aunque yo no te hice nada, ¿me perdonas? Y fue un quebranto así muy fuerte, y yo le decía, no, pues el que me tiene que perdonar eres tú, porque yo te juzgué, te critiqué, igual que juzgué y critiqué a mis padres, y tú eres el que me tiene que perdonar a mí, no yo a ti, ¿no? Y me volvió a repetir, Marco, ¿me perdonas? Y le dije, sí, sí, te perdono. Y fue algo muy, muy impresionante, quizás a ustedes les suene como en ocasiones a mí como blasfemia lo que le estoy diciendo, pero a mí me interné la humildad y tipo de cosas para quitar de mí esas raíces de amargura que tanto daño me han estado haciendo. Gracias. Dios es humilde. Y le importas. Y te va a convencer de ello. Así como es santo. Pero Él no puede abusar de su poder, ni de su sabiduría, ni de todo lo que Él es, sino que Él vive para traerte a absoluta libertad y bueno, lo que esté arraigado en cualquiera de nosotros, como estamos escuchando, Él, cuando en Tesalonicenses el Espíritu Santo dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Sí, está hablando de un proceso, ¿no? Y es de lo que ya varios han aludido, pero este testimonio de Dios en tu vida que tú nos compartes, Marco, habla de ese proceso, ¿no? Él ve lo que hay en cada corazón y nosotros podemos estar ciegos a ello, o inconscientes de ello, o engañados al respecto y en su momento Él tiene que traernos allí. Y qué hermoso, ¿no? Que él te manifieste como Él es. Ahora, lo único que quisiera pedirte que nos compartas es, bueno, una vez que pasó esto, ¿qué tienes en tu corazón ahora? No, pues mucho amor hacia Dios, es imposible cuando puedo sentir el amor de Dios, no corresponder a ese amor, ¿no? Es como un diapasón que está vibrando y te hace vibrar en la misma frecuencia y en la misma sintonía, ¿no? Todavía estoy choqueado por la vivencia, pero siento mucha ternura por mi padre, por el amor que me tiene, porque
porque sin tener ninguna necesidad, y, o sea, si a mí alguien me lo hubiera dicho hace, no sé, una semana o 2 semanas, la idea de perdonar a Dios a este punto, pues me enternece mucho, ¿no? O sea, veo el amor de Abba llevado a un extremo total, ¿no? Por hacerme libre de las cosas que me tienen esclavizado, ¿no? Y bueno, pues me desarma totalmente este amor tan grande de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y está operando eso, ¿no? En tu corazón. Gracias, Marco. Pues no sé si falta algo o alguien. Ricardo, ¿quieres comentar algo? Sí, por favor. Solamente un pequeño temita con lo que comentó Jesús hace un minuto sobre el tema de los diezmos. Tal vez en Hebreos capítulo 10, la escritura es muy clara en cuanto a comparar la ley, ¿verdad? Con el sacrificio de Jesucristo. Y en Buen Romance, para que lo leas, dice algo importante ahí, y esto es algo que dice el mismo Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, hablando del Señor, de Cristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y la escritura sigue diciendo, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, dice, quítalo primero para establecer esto último. Y ahí estamos hablando claramente que normalmente cuando nosotros hablamos de estos temas, ¿verdad? De poder hacer cosas para Dios, desde nuestra carne, por más buenas que puedan ser, como por ejemplo, el nosotros entregar un 10% o hacer cosas, otras cosas, ¿verdad? Como los diezmos y las ofrendas, definitivamente, ¿verdad? Son temas que, bueno, están dentro del nivel del viejo hombre. Sí, ayer o antes de ayer que conversábamos algo con Chris, en mi experiencia particular, yo he tenido la posibilidad de experimentar 2 hombres en mi vida. Y ahora yo digo que el tercero, ¿no? Pero el definitivo, ¿no? El primer hombre fue el viejo hombre, ¿sí? Después yo pude experimentar a un buen viejo hombre, ¿verdad? Y ese buen viejo hombre estaba encasillado dentro de la perspectiva de hacer cosas para Dios, entre las cuales, por ejemplo, ser muy religioso o muy, ¿verdad? Justo en cuanto al pago de mis diezmos, por ejemplo, ¿sí? Hasta que algún momento el Señor me pegó un pequeño remesón respecto de que tampoco Él quería un buen viejo hombre, porque nosotros estábamos mucho más habituados, ¿verdad? Al viejo hombre, que ya sabemos, ¿no? Por ahí se desboca y hace cualquier tontería y todo el mundo hasta lo ve mal. Y ahí estamos de acuerdo con Dios que cuando lo malo del viejo hombre sale, pues no nos merecemos nada. Pero cuando comienza a salir lo bueno del buen viejo hombre, eso sí es más complicado. Porque ahí de alguna manera nosotros estamos presentando cosas que creemos deben ser agradables a Dios, como por ejemplo este tema de los diezmos y las ofrendas, pero eso cae dentro de lo que el Señor dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo.
oh Señor, que vengo a hacer tu voluntad. Y ahí está el punto central. Este es el nuevo pacto. El nuevo pacto es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero no en nosotros mismos, sino en Cristo. Es decir, solamente unidos a Él, somos capaces de poder hacer lo que a Dios le agrada. Es decir, ya no soy yo haciendo cosas para Él, sino es Él mismo, efectivamente, moviéndose y manifestando su vida a través de mi propia vida. Así que no nos podemos nosotros efectivamente dejar de alguna manera agarrar por aquellas cosas que generalmente en cuanto a los diezmos y a las ofrendas tienen que ver no solamente con algo que está en la ley, ¿verdad? Algo que está en la ley y que por supuesto está anulado desde esa perspectiva, sino que además de alguna manera son cosas que nosotros generalmente hacemos y bueno, yo he estado bastante involucrado en el tema de la iglesia y generalmente la base de la prédica de todo esto tiene que ver con el hecho de que si tú eres fiel a Dios en darle ese 10%, Él te va a bendecir. Esa es la base de Malaquías, por ejemplo. Y eso está totalmente fuera de foco. Es decir, está dentro de una figura de nuestro viejo hombre que de alguna manera trata de hacer cosas para Dios y también trata de seguir obteniendo bendiciones. Pero como decíamos la pasada reunión, y en el libro de Efesios se nos dice claramente que toda bendición nos ha sido dada en los lugares celestiales de Cristo Jesús. Es decir, yo creo que ahora en la nueva relación con el Señor, ¿sí? Dios no está esperando que nosotros le demos nada. Él está esperando que nosotros recibamos todo. Es decir, ha habido un intercambio, mi nada contra su todo. Pero lo que Él quiere es que nosotros recibamos ese todo para que nosotros nos convirtamos en ofrendas vivas, agradables a Él, pero no por lo que nosotros seamos capaces de darle, sino por lo que ahora estamos expresando y manifestando. Es decir, nos estamos convirtiendo en grato olor de Cristo. Le olemos al Padre a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está expresándose, Cristo está manifestándose, Cristo está viviendo y eso es todo lo que Él quiere. Él quiere que le devolvamos la vida maravillosa de Jesucristo. El apóstol Pablo decía que nosotros debemos ser ofrendas vivas. Y ser una ofrenda viva es expresar y manifestar al Señor la vida maravillosa de su amado Hijo Jesucristo. No una buena vida mía, no una buena vida que yo trate de alguna manera de imitar, sino yo muerto, que es mi posición, y Él vivo, que es la suya, y ahora viviendo por esa fe efectivamente en mí. Así que, hermano, eso te comento para que leas este libro de Hebreos, y ahí está claramente para mí determinado que todo aquello que esa usanza que normalmente tenemos en la iglesia, a veces por ignorancia, a veces no por tanta ignorancia, por necesidad también, se sigue de alguna manera llevando a cabo, pero finalmente Dios no se agrada con algo como eso. El otro día justamente con una persona que me preguntaba lo mismo que tú estás preguntando, una señora que no está pasando por una buena situación económica con su esposo y asisten a una iglesia convencional y decían que ellos creían que estaban no teniendo tantas bendiciones del Señor porque no estaban diezmando, pero no tenían la capacidad para poder hacerlo. Y coincidentalmente la señora tenía un bebito de ella en sus manos, ¿verdad? Y el Señor me puso en el corazón decirle a esta señora, tú serías capaz al niñito que cargas en los brazos en este momento, de pedirle el 10% de todo su biberón, o de pedirle el 10% de todo lo que él pueda producir, y dice, no, nunca lo haría. Y le digo, imagínate cómo se sentirá tu Padre Celestial, ¿verdad? Si es que tú efectivamente te sientes mal porque no le has dado el 10% de algo. Así te doy simplemente una perspectiva a ver si te puede un poco servir para lo que preguntaste, hermano. Amén. Gracias, Ricardo. Muy bien. Pues vamos a dar gracias por lo que esta noche hemos recibido, lo que hemos sido invitados a vivir, lo que va a seguir o continuar haciendo el Espíritu Santo para traernos a verdad y al conocimiento verdadero de Dios. Y vamos a dar gracias porque nuestro Padre es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre,
tú que conoces cada uno de nuestros corazones y nos has llamado a ser hechos hijos, hijos divinos, hijos nacidos de ti, hijos conformes a la imagen de Jesús. Te damos gracias porque hoy nos has hablado de entender que toda tu palabra es provisión. Opera en tu poder y nuestra parte es recibirla correctamente para que se origine la fe que tiene esta expectativa de que tú cumplas lo que has dicho y lo hagas realidad en nuestra vida. Y entonces, como hemos escuchado en los testimonios, podamos verte y conocerte en la vivencia divina que tú nos provees. Gracias, gracias porque este trabajo tuyo continúa y se va perfeccionando en nuestras vidas conforme en las palabras de Marco nos desarmas de todo lo que es opuesto a ti, para que podamos tenerte verdadera confianza y en ella la comunión que tú anhelas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, mis hermanos.